vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Apocalipsis. Vamos a buscar el capítulo 5 y los primeros 5 versos. Apocalipsis 5, del 1 al 5, dice así: En la mano derecha del que estaba sentado en el trono vi un rollo escrito por ambos lados y sellado con 7 sellos. También vi a un ángel poderoso que proclamaba a gran voz: ¿Quién es digno de romper los sellos y de abrir el rollo? Pero ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra hubo nadie capaz de abrirlo ni de examinar su contenido. Y yo lloraba mucho porque no se había encontrado a nadie que fuera digno de abrir el rollo ni de examinar su contenido. Uno de los ancianos me dijo: deja de llorar, que ya el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él sí puede abrir el rollo y sus 7 sellos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que tú has vencido y por eso hoy podemos estar como un pueblo delante de tu presencia. Te quiero pedir, Señor, que traigas una palabra poderosa de libertad para cada uno de nosotros. Y sé, Señor, que es voz de Dios y no de hombre. Así que ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Jesús es llamado en la Biblia el león de la tribu de Judá. Y ese significado o el significado de esta expresión está relacionado con su linaje aquí en lo terrenal a la tribu de Judá. Y esta frase se refiere al hecho de que Cristo cumple las promesas del reino que se le ha hecho a la iglesia. Y la iglesia somos nosotros. Quiere decir que Él cumple cada una de sus promesas. Pero en el pasaje, el apóstol Juan habla de una visión que él tuvo. Había un libro, había un rollo, un pergamino, que nadie, absolutamente nadie, ni en el cielo ni en la tierra lo podían desatar. No podían abrirlo, ni siquiera podían mirarlo. Entonces el apóstol estaba completamente desesperado, estaba inquieto, estaba entristecido. Y el apóstol lloraba, porque decía: wow, aquí nadie va a poder abrir este libro, nadie va a poder desatar estos sellos. Hasta que vino un anciano y le dijo: deja de llorar, para el llanto. ¿Y sabes por qué? Porque ya el león de la tribu de Judá, el rey, la raíz de David, ha vencido. Por eso tienes que parar de llorar, porque hay quien pueda abrir ese rollo y esos sellos. Ahora, ¿por qué al Señor se le compara con un león? ¿Cuál es la comparación? ¿Por qué el león de la tribu de Judá? ¿Por qué no otro animal? Y cuando hacemos un estudio, el león tiene varias características que son de las que yo quiero estar hablando en esta mañana. Y la primera es que el león hace valer su ADN. El león es león. El león puede estar herido, puede estar tirado en el piso, puede haber en un momento haber perdido una batalla, pero por eso no deja de ser león, porque está en su ADN. Y va a estar ahí por un tiempo. Ese dolor va a pasar, él se va a levantar y va a estar listo para ir a su próxima conquista. ¿Qué te quiero decir a ti hoy? Tú tienes que ser como el león. Yo no sé cuál es tu proceso que puedas estar viviendo en este tiempo. Yo no sé cuál es la necesidad que tú puedas tener. Pero eso no cambia el ADN que tú tienes, que es que eres un hijo y una hija de Dios. Puedes estar por un tiempo herido, puedes estar por un tiempo pasando procesos difíciles, pero te tienes que levantar y tienes que conquistar. Podrás estar sin fuerza y sin ganas de pelear, pero tienes que levantarte una vez más. Las luchas que hoy estás teniendo en tu vida, eso por lo cual estás orando desde hace mucho tiempo y parece que no llega, no están ahí para destruirte. Están ahí para fortalecerte y para despertarte y que tú recuerdes el ADN que llevas en tu sangre, el ADN que llevas dentro de tu corazón, de tu espíritu, que es el Espíritu Santo que mora en ti. Por eso que cuando el enemigo venga, tú tienes que recordarle que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y tienes que comenzar a rugir de fe para que el enemigo se espante. Tienes que comenzar a rugir para blindar a tu familia. Tienes que rugir en contra de eso que hoy te hace oposición, para que delimites
el terreno, el territorio, y le digas, aquí no puedes pasar porque aquí manda el león de la tribu de Judá. Por eso es que tenemos que saber cuál es nuestro ADN. Porque el león es el rey en la selva, pero en la iglesia nuestro Señor es el rey. Y Él es el que manda en tu vida. Por eso dile a la persona que está a tu lado, cuando el león ruge, todos tiemblan. Espero que se lo hayan dicho en fe y creyendo que cuando el león de la tribu de Judá ruge, el enemigo tiene que temblar. Pero fíjate algo interesante. La palabra de Dios nos enseña que Él es el león de la tribu de Judá, pero también es un cordero. Y cuando seguimos leyendo en el mismo Apocalipsis, pero ahora en el versículo 6 al 9, nos dice: entonces vi en medio de los 4 seres vivientes del trono y los ancianos a un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Se acercó y recibió el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando lo tomó, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Y entonaban este nuevo cántico: digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado, y con tu sangre compraste para Dios gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. ¡Qué poderosa palabra! ¿Qué significa ser cordero? En los tiempos antiguos, cuando se cometía pecado, había que traer un cordero, sacrificarlo por los pecados. Ahora ese cordero es Jesucristo. Y es el mismo león que pelea, es el mismo león que se levanta, pero es el mismo cordero que murió en la cruz para que tú y yo hoy tengamos vida eterna. La sangre de Jesucristo nos ha limpiado, porque Él se presentó sin mancha y sin ningún defecto, y nos redime a cada uno de nosotros. Por eso Él tenía la potestad de abrir esos sellos. Era el único. Y es el único que tiene que tener alabanza, adoración y algo especial de nuestra parte. Porque el sacrificio que Él hizo en la cruz, más nadie lo hizo. Él murió, Él resucitó, y hoy tú y yo podemos tener vida eterna. Cuando ese león se levanta, el enemigo tiembla. Porque ese león rugirá y vamos a ver caer las fortalezas. Hoy el Señor está soltando palabra profética, hoy el Señor está soltando palabra de fe, y tenemos que ver nuestros problemas, la serpiente ahí debajo de nuestros pies. Porque es el tiempo donde la iglesia tiene que levantarse a creer quiénes somos. No a estar como está el mundo con pensamientos de derrota, y que cada vez que pasa algo uno se pone en una actitud de que bueno, yo no sé, ¿será que sí o será que no? Tú tienes un ADN de victoria. Pero tienes que ponerlo en práctica, tienes que creerlo, porque si no, ¿de qué vale la pena de que tú lo tengas? Es como que tú vayas a un crucero y te compres un paquete y te quedes todo el día durmiendo en tu cuarto. No fuiste por la comida, no fuiste por las diversiones, no fuiste por las bebidas, no fuiste por nada. Tienes un paquete completo y solamente te quedabas durmiendo en la habitación. En los caminos del Señor tenemos que activar lo que nosotros somos. Porque el enemigo lo sabe. Y por eso le dije, dígale a la persona que está al lado, porque tú te lo tienes que creer. Él lo sabe, pero trata de engañarnos para que tú no sepas la magnitud y el poder de lo que hay dentro de ti. Los ángeles nos rodean con espadas de fuego. Por eso es que tenemos que a veces sacar esos pensamientos de nuestra vida de que el enemigo nos está atacando y el enemigo se está tomando esto y el enemigo y lo que me pasa por el enemigo. Son puertas que le podemos abrir. Pero cuando nosotros vivimos una vida de santidad, cuando nosotros vivimos una vida de agradar a Dios, dice la palabra que sus ángeles están alrededor de nosotros, cuidándonos en todo tiempo. A veces somos nosotros mismos, el yo mismo, el que tenemos que batallar
para poder recibirlo de Dios. Cuando el Señor suelta a esos ángeles, nada puede penetrarlo. Tú tienes que creerlo. ¿Y sabes cuál es una de las acciones que hace el león, que hace que sus enemigos tengan que temblar? Cuando comienza a rugir. Y cuando tú estás fortalecido en el espíritu, espiritualmente, tú comenzarás a rugir. Y fíjense lo que nos dice el libro de Joel en el capítulo 3, en el versículo 16. Rugirá el Señor desde Sión, hará tronar su voz desde Jerusalén, y el cielo y la tierra temblarán. Pero el Señor será un refugio para su pueblo, una fortaleza para los israelitas. Cuando los leones se van a enfrentar a su enemigo, la primera línea de defensa son los que comienzan a rugir. ¿Y saben por qué? Porque le están dando la oportunidad al enemigo de que le digan: este territorio es mío. Tú no vas a venir aquí a tomar posesión de mi territorio. Te estoy dando un anuncio, estoy rugiendo para que tú sepas quién es el que manda en este territorio. Pero si el enemigo abusadoramente quiere ir a tomar un territorio que ya está tomado o poseído por el león, es donde comienza la guerra. Y el león despedaza al enemigo. ¿Qué te quiero decir a ti hoy? Hay muchos problemas en nuestra vida que nosotros a veces nos enfrentamos y nos ponen cabizbajo. Y nos sacan de la fe y nos quitan el ánimo. Y parece que nunca vamos a poder alcanzar eso por lo cual constantemente estoy orando y buscando dirección de Dios. Pero cuando eso suceda, tú tienes que comenzar a rugir. Tú tienes que comenzar a decirle: el Señor me va a dar la victoria. Enemigo, te estoy anunciando que este territorio le pertenece al Señor. Y Él me va a defender. Si tú te atreves a venir, entonces vas a poder salir despedazado. Pero ustedes saben qué es lo que pasa con el león. Que el león tiene autoridad. El león sabe que él es capaz de devorar a cualquiera. Por eso es el rey de la selva. No lo está dudando. No está pensando: ¿será que me va a alcanzar para pagar la renta? ¿Será que algún día conseguiré un mejor trabajo? ¿Será que el Señor me va a quitar esta enfermedad? ¿Será que algún día veré mi matrimonio restaurado? ¿Será que aquí todas las puertas se cerraron y tengo que ir a otro lugar porque allá va a estar mejor? Cuando tú crees: este territorio, mi vida, le pertenece al Señor, el enemigo va a tener que huir. Entonces tú le vas a decir de otra manera, vas a comenzar a rugir: mis finanzas sí me van a alcanzar para pagar lo que tengo que pagar. El Señor murió en la cruz por mí, por mis enfermedades, así que esa enfermedad no tiene legalidad en mi vida y se tiene que ir. El Señor me va a bendecir aquí, allá, en donde quiera que esté, porque el Señor bendice a sus hijos no por un lugar, sino por la conexión que puedan tener sus hijos con el Señor. Porque si no, todos viviéramos en algún sitio específico. Siempre Dios nos va moviendo con propósitos eternos. Por eso tenemos que tener nuestro oído espiritual afinado. Finalmente, el rugido es una expresión de la grandeza de Dios, de la grandeza de ese león, y que el enemigo lo sabe. Yo recuerdo cuando vivíamos en Caracas, era yo un niño todavía, y nosotros vivíamos en un lugar arriba en la montaña, en Colinas de Santa Mónica, y podíamos ver el estadio universitario de frente. Se veían las luces desde el balcón de la casa, quizás una distancia, puedo pensar yo, como unas 10 millas, 12 millas de ahí a donde estaban las luces del estadio. Y de repente estábamos viendo un juego por televisión, o yo lo estaba escuchando por radio, y cuando el equipo de los Leones del Caracas, que era mi equipo en esa época, cuando el Señor no me había redimido todavía, empezaba yo a escuchar los juegos, y cuando pasaba algo, que el Caracas hacía una carrera o hacía algo, el león, soltaban un león en las cornetas, que rugía en todo el estadio. Y a mí me gustaba porque yo le bajaba volumen al televisor o al radio, y como a los 2 o 3 segundos, lo que se escuchaba ya llegaba hasta la casa. La brisa lo traía y podíamos escuchar el león rugiendo. Y muchas veces
uno se paraba a tomar agua, a buscarse un pan, a ir al baño, y de repente escuchaba el rugido ese del león, y decía, el Caracas está haciendo algo bueno está pasando, porque si no el león no estuviera rugiendo. Y era el anuncio de que algo bueno estaba sucediendo en ese estadio. Después, cuando cambió la película y me tocó ser un jugador profesional y me tocó estar metido en el estadio universitario, y sobre todo cuando ya estaba con los Tiburones de La Guaira, que el estadio se llenaba y se ponía full, y cuando el equipo de la capital empezaba a hacer carrera o empezaba a hacer algo bueno, comenzaban a soltar ese león. Pero ahora no era a 10 millas que tú estabas metido dentro del terreno. Y se puede imaginar un estadio full, la gente haciendo bulla, porque si el león está rugiendo, porque algo estaba pasando. Entonces era la gente haciendo bulla, todo cerrado, el león rugiendo, que si uno no estaba firme, uno le podían temblar las piernas. Y recuerdo una vez un americano del equipo, un pitcher, decía, lo que pasa es que cuando ese león comienza a rugir, me desconcentro. Y yo digo, no le hagas caso al león, sigue haciendo lo tuyo. La corneta no te va a morder. Pero era algo impresionante. Si lo podías escuchar a esa distancia, imagínate escucharlo ahí en vivo y en directo, tan cerca. ¿Qué te quiero decir a ti con eso? Cuando el león ruge, el enemigo va a huir. Cuando el león de la tribu de Judá se levanta, el enemigo va a huir. Pero hay algo importante. Tú tienes que ser como un cachorrito de león. Porque ¿sabes qué tiene el cachorrito de león? También tiene el rugido. Aunque no lo ha desarrollado como el padre, pero ya está en él. Ya el rugido viene en su ADN. Tiene que comenzar a ponerlo en práctica. No sé cuántos vieron la película del Rey León, cuando el leoncito se escapa y se encuentra ahí en el reino de las hienas. Y le dijeron, ay, mira, nos vamos a comer al hijo del león. Y él tiró un rugido, pero todavía de cachorros, que las hienas se echaron a reír. Y le dijeron, dale otra vez, vamos a ver. Y cuando fue a hacer la segunda vez, se escuchó fue el rugido del papá. Y todos se asustaron, comenzaron a correr, chocaron entre sí. Y vino el león y tuvo la victoria. ¿Qué te quiero decir a ti hoy, iglesia? Muchas veces en nuestra propia fuerza no lo vamos a poder lograr. Muchas veces nuestro rugido se va a quedar corto. Muchas veces nuestro rugido pareciera que no va a hacer impacto en las tinieblas. Aún así, si tú crees en Dios, cuando el papá comience a rugir, el enemigo te va a tener que soltar. Así que no le permitas creer la mentira del enemigo en tu vida. Cada quien tiene una lucha, cada quien tiene un problema, cada quien tiene un proceso. Pero el león va a rugir para que eso se tenga que ir de ahí. ¿Saben lo que significa el rugido del león? Significa un avivamiento en medio de la oscuridad. Cuando tú no tienes fuerza, es donde Dios va a rugir y va a manifestar su gloria. Por eso yo sé que es poderoso lo que el Señor va a hacer hoy en la iglesia. Dios va a rugir en esta iglesia, en este tiempo. Lo voy a decir otra vez. Dios va a rugir en esta iglesia, en este tiempo. ¿Y por qué? Porque Dios quiere comenzar primero por la iglesia, de adentro hacia afuera. Quiere fortalecerte a ti para que tú puedas ir y enfrentarte a un mundo en el cual tú estás fortalecido primero. El Señor, cada vez que va a hacer algo, lo primero que quiere que lo sepa es su iglesia, es su pueblo. Y vamos a verlo como nos dice la palabra en Amós capítulo 3. Voy a leer el versículo 7 y 8. En verdad, nada hace el Señor y Dios sin antes revelar sus planes a sus siervos los profetas. Ruge el león. ¿Quién no temblará de miedo? Habla el Señor y Dios. ¿Quién no profetizará? Quiere decir que cada vez que el Señor habla, cada vez que el león ruge, algo le está diciendo a la iglesia. Algo te está diciendo a ti. Tienes que prestar oído. Y fíjense qué interesante lo que nos dice. Cuando habla el Señor y Dios, hay alguien que tiene que profetizar.
Por eso es muy importante que ustedes puedan prestar atención lo que la palabra de Dios está presentando a la iglesia por medio de los profetas, por medio de los pastores, porque han tenido tiempo de intimidad, han tenido tiempo de separarse para escuchar la voz de Dios. Cuando Dios va a soltar una palabra es porque quiere que su pueblo la escuche. Muchas veces somos confrontados, muchas veces nos confirma la palabra, en otras oportunidades no estamos de acuerdo, y en muchísimos casos la gente dice, eso se lo dijo alguien el pastor está dateado, lo está diciendo por mí. Si el pastor se para, por lo menos en esta iglesia es así, y algo comienza a hablar Dios, y comienza a decirte a ti, no te sientas de que alguien le dijo al pastor, o el pastor lo dice porque él sabe. Dios está hablando en esta iglesia y Dios te lo está diciendo a ti. Es mejor que escuches. Es mejor que te saques esas mentiras del enemigo y comiences a decir, eso lo están diciendo por mí. Segurito que lo dijeron por lo que pasó esta semana. Cuando Dios habla, el pueblo tiene que escuchar lo que el profeta tiene que decir. Porque la palabra profética, si tú la tomas y la crees, se va a hacer una verdad en tu vida. La figura del león en la Biblia significa poder, fuerza y confianza. En los tiempos bíblicos, los leones eran comunes en las regiones de Palestina. Era un animal sumamente poderoso. Formaban parte del simbolismo político y religioso de la época. Y para los judíos, en el tiempo de las batallas, era el más poderoso de todas las bestias. Por eso el rey Salomón, el sabio Salomón, el rey más rico que había existido sobre la tierra, presentó su trono con 14 leones. Es una figura imponente. Pero todo eso que pasó al final de los tiempos, que es una palabra profética, que es una palabra que va a venir, fue dada hace mucho tiempo atrás. Y por eso quiero que tú entiendas la conexión de lo que Dios está soltando en este día. Porque vamos a retroceder ahora al primer libro de la Biblia, que es el Génesis. En el capítulo 49, en el versículo 9 y 10. Dice, mi hijo Judá es como un cachorro de león que se ha nutrido de la presa. Se agacha como un león, se tiende como una leona. ¿Quién se atreverá a despertarlo? El cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia de los pueblos. En ese tiempo Dios estaba diciendo, mi leoncito, mi cachorro, pero se refería a Jesús. Él está preparándose, Él está comiendo comida de popi, Él está ahí creciendo, desarrollando su cuerpo, su habilidad, su fuerza, para que cuando llegue el momento profético de lo que Él tenía que venir a hacer en la tierra, la palabra se cumple. Por eso es que cuando la palabra tú la crees y crees que viene de Dios, la palabra se va a cumplir en tu vida. Porque el enemigo, la lucha principal que tiene es tratar de sacarte la verdad de Dios y meterte la mentira de la lógica. Por eso tú tienes que estar firme, tienes que ser entendido. Tenemos nosotros que creer la promesa que Dios ha puesto sobre nuestra cabeza. Dios ha hecho promesas de ti como hijo y como hija de Dios. Fuiste engendrado con un ADN de poder. Dile a la persona que está a tu lado, fuiste engendrado con un ADN de poder, un ADN de guerra, un ADN de posesión y un ADN de victoria. Por eso le voy a decir a ustedes que crea que la vida cristiana es venir a la iglesia y cantar 5 coritos de adoración y escuchar una prédica media hora y después vivir la vida normal entre la semana. Déjame decirte que eso no es lo que Dios nos está llamando. Cuando Dios dice tu ADN es de poder, tu ADN es de guerra, tu ADN es de victoria, quiere decir que siempre vamos a estar en una constante guerra espiritual y nuestras armas espirituales son las que nos van a dar la victoria. Así que no creas que vas a vivir aquí en la iglesia tranquilo, entraste y te fuiste como que si estás viendo una película en el cine. Si tú quieres recibir las promesas de Dios, tú tienes que impactar reino, tú tienes que luchar, tú tienes que levantarte en contra del enemigo.
Ah, sí, una mantequilla. Ustedes creen que quieren una bendición y el enemigo los va a aplaudir. Se va a comprar una cotufa y un refresco y lo va a ver como ustedes son vencedores. No, él se va a levantar en contra de los hijos de Dios. Por eso le decía que la palabra de hoy va a traer libertad. Es tiempo que tenemos que levantarnos como iglesia a creer lo que dice la palabra. Tú puedes seguir ahí creyendo de que entro y salgo. Me parece lo que me dijo el pastor o no me parece. Pero tienes que tomar posesión de lo que Dios te está entregando en tus manos. Esto es algo muy poderoso. ¿Y sabes qué te voy a decir? Otra característica del león y que tú como hijo de Dios tienes que tener es que el león no pide permiso. El león no dice, mira, ¿le parece que yo tome posesión de este territorio? Bueno, después que ustedes me den el permiso, entonces yo comienzo a rugir. El león toma posesión del territorio. El león dice, esta es mi tierra. Aquí ya no se mete nadie. Y el león que sea más fuerte es el que va a vencer. Entonces, ¿qué te quiere decir Dios a ti hoy? Hay una promesa grande en tu vida, pero va a venir un enemigo a atacar. Va a venir un enemigo a querer desanimarte, a que pierdas la fe. Pero la promesa la podemos ver en la Biblia. El Señor sacó a su pueblo ¿de dónde? De Egipto. ¿Qué eran ellos en Egipto? Unos esclavos. Y lo llevó hacia la tierra prometida donde habría libertad, donde estaba la bendición, donde estaba el reposo de Dios. Lo sacó de un estado de esclavitud a un estado de libertad. Cuando tú aceptas a Jesucristo en tu corazón, tú sales de un estado de esclavitud del pecado y comienzas a vivir una libertad en Cristo. Es algo sumamente poderoso. Y el propósito de Dios es que lo celestial derrote a lo terrenal. Tú no vas a pelear con el enemigo físicamente. Tú vas a pelear en lo espiritual. ¿Y sabes cuál es nuestra arma? El poder de la palabra. Ahora, por eso es importante leer la palabra. Porque ahí es donde está nuestra arma. Nuestra defensa contra el enemigo son las promesas que Dios pone en su palabra. ¿Y cómo tú la vas a vivir? ¿Cómo tú la vas a entender? ¿Cómo tú la vas a saber si no lees la palabra de Dios? El poder de la palabra es lo que trae la libertad. Cuando el enemigo te diga, te voy a derrotar, tú le dices, la Biblia dice que mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Vas a salir derrotado, te va a ir mal. Ese paso que estás dando va a traer crisis y miseria. Pero la palabra dice, no he visto a un justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y cada vez que el enemigo salga con una mentira, el poder de la palabra es donde va a estar tu defensa. Pero por eso es muy importante que nosotros lo creamos. Porque a Satanás no le importa la religión. A Satanás no le importa ni siquiera si tú vienes hoy el domingo a la iglesia. Si no, todos nosotros amaneceríamos con los cauchos espichados todos los domingos. Lo que Satanás y el enemigo quiere es que la verdad que Dios está poniendo en ti no se cumpla en tu vida. Y por eso el ataque es siempre con la mentira. Yo recuerdo cuando a mí me tocó comenzar como pastor allá en Venezuela. Y decía, bueno, ahora el pastor Kevin va a tener la palabra. Y yo me paraba. Yo podía ver gente que se paraba al final y se iba. Y yo tenía que tratar de comenzar a dar un servicio con gente que ya te está diciendo de frente, no me interesa lo que tienes que decir. Y mi corazón se hería, mi corazón de hombre. Decía, Señor, si yo por tanto tiempo preparé esta palabra, escuché lo que tú querías darle al pueblo, ¿por qué suceden estas cosas? ¿Por qué? Porque el Señor quiere decir, a mí no me importa lo que la gente va a pensar de ti. A mí me importa lo que yo pienso de ti. Así que no le creas las mentiras al enemigo. La gente se va a parar. Ellos van a tener que vérselas conmigo. Tú sigue haciendo lo que yo te mandé a hacer. Y cuando yo comencé a creerle al Señor, después pasaba muy diferente a lo que pasaba en un principio. Y no crean que la historia va cambiando. Nosotros vamos cambiando y nos vamos fortaleciendo en el Señor. Pero no crean que muchas veces en el ministerio
A uno no le provoca tirar la toalla. Decir, wow, gente que uno ama, gente que uno llama y uno parece que le va a decir algo y pareciera como que tiene que pedir permiso para decírselo y la gente no te honra y la gente te irrespeta. Y muchas veces no crean que no ha pasado por la cabeza uno decir, Señor, ¿y para qué? Yo me quedo trabajando en lo mío secular y ya, y que cada quien vea cómo se va a defender. Pero ahora ya lo veo diferente. Ahora he entendido que el enemigo siempre se va a seguir levantando. Pero ya esa mentira ya no puede hacer fuerza en mí, porque yo he creído el ADN que Dios ha puesto en mí. Yo he creído lo que el Señor ha traído a este lugar. Yo he creído lo que el Señor ha traído a esta iglesia. Cuando Dios suelta algo sobre ti, cuando Dios suelta algo sobre tu familia, cuando Dios suelta algo sobre tu finanza, cuando Dios suelta algo sobre tu matrimonio, el enemigo siempre va a ir en contra, pero tú tienes que persistir en la fe y tienes que creer. Porque la palabra de Dios dice, ¿resistir a quién? ¿Y él qué? Entonces, ¿cómo cree que vamos a hacer que el enemigo huya si en el primer ataque me echo a llorar? Si en el primer ataque, ay, ya se me acabó el mundo. La palabra dice, resistir al diablo y él va a huir de ustedes. ¿Y cómo vamos a resistir al diablo? ¿Cómo va a hacer que él huya? Cuando tú te fortaleces en Dios, cuando tú te fortaleces en la fe. Cada vez que tú te vas fortaleciendo en la fe y el enemigo quiere entrar, te va a conseguir tan blindado que va a tener que huir. No le abras puertas al enemigo. La fe es un escudo. Por eso es que el enemigo siempre está enviando dardo. Pero cuando ponemos el escudo de la fe, estamos preparados para resistir los ataques. Y es donde dice la promesa, en este mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Yo sé que el diablo quiere silenciar la voz de los hijos de Dios. ¿Y sabe cómo lo hace? Cuando comienza a traer problemas a nuestra vida, por puertas que le hemos abierto, y el primer pensamiento que viene es, yo no puedo hablar de Dios, yo no puedo testificar, porque no tengo la fuerza para hacerlo. Mira lo que me está sucediendo a mí, ¿cómo le voy a hablar a otro? Y el primer ataque viene siempre en contra de los hijos de Dios. Pero cuando tú le cierras los oídos y crees lo que Dios ha dicho, la voz que se va a levantar va a ser la voz de fe, va a ser la voz de victoria, va a ser la voz de ese rugido de león, de decir, te conviene que no pases de este territorio, porque yo sé quién soy en el Señor. Te conviene que te estés quedando por allá tranquilo, porque ya tú estás derrotado. El Señor lo venció en la cruz del Calvario. Él está vencido, pero no está convencido, y por eso quiere venir a echar varilla. Y cuando tú entras en temor, entras en pánico, entras en momentos de depresión, el enemigo consigue una puerta abierta. Pero tienes que creerlo, que cuando el león ruge, todo el mundo va a temblar. Es la promesa que Dios trae sobre ti. Ya el Señor te dio la victoria. Ya el Señor ha puesto algo grande sobre ti. Entonces tienes que celebrarlo. No pienses más en lo que ya se fue, en lo que no alcanzaste. Dice la palabra de Dios que sus misericordias son nuevas cada día. Ya hay algo que pasó en tu vida por un proceso. Es tiempo de cerrar esa puerta y comenzar hacia lo nuevo. Y hoy, después que terminemos cantando, vamos a hacer un acto profético, porque hoy es el tiempo donde ustedes van a rugir. Es el tiempo donde ustedes se van a levantar a rugir a eso que por mucho tiempo o por poco tiempo, pero que hoy está atacando tu vida. No me lo tienes que decir, porque el Señor ya lo sabe. Pero hoy vamos a rugir. Yo dije, hoy vamos a rugir. Así que tienes que prepararte. Dios ya entregó a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. Ya hizo la parte más difícil.
A nosotros nos queda la parte de creer. Es difícil creer cuando tengo una enfermedad que me dijeron, ¿tienes esto? Sí, es difícil. Es difícil creer cuando dices, voy a tener victoria en mi matrimonio, pero parece que cada quien está ya durmiendo por un lado. Sí, sí vas a tener victoria si tú lo crees. Porque Dios es un Dios de cumplir sus promesas. Por eso quería enseñarles la palabra profética que soltó desde el Génesis, antes de que el Señor llegase a esta tierra. El Dios hecho carne. Sobre tu cabeza hay palabras de promesa. Sobre tu familia hay palabras, promesas de bendición. Sobre tu trabajo, sobre el fruto de tus manos, sobre cada aspecto de nuestra vida. Pero tenemos un enemigo que nos quiere hacer creer que nunca lo vamos a alcanzar. Y comienzan a levantarse las voces y comienzan a decir, retrocede, mejor te quedas tranquilo, dale por otro lado, por aquí no es por allá. Y ustedes que saben qué pasó con ese pueblo, vio la tierra prometida, pero no en el tiempo que debieron haberla visto. Por eso te quiero decir a ti hoy, iglesia, no retrases las bendiciones de Dios para tu vida. No retrases las bendiciones de Dios para tu familia, para tu matrimonio, para tus hijos. No las retrases. Cosas que nos pasan en nuestra vida, que decimos, ¿por qué tengo que vivir esto? No, es lo que Dios está usando, porque de ahí viene la bendición. Entonces no la retrases, porque cuando huyes de eso y te vas por otro camino, cuando vaya más adelante, ¿sabes qué va a pasar? Eso mismo te está esperando. Eso fue lo que le pasó a ese pueblo. Y por eso dio tantas vueltas en el desierto. No le huyas a lo que Dios te ha puesto hoy a ti enfrente para traerte un reto. Porque si le huyes a eso y dices, no, yo no quiero estar aquí, yo voy a pasar esto por alto, hasta que tú no pases ese mundo, como los que jugaban ante Mario Bros, no vas a poder pasar al siguiente nivel. Tienes que enfrentarte. Y a mí me gusta mucho ese ejemplo de Mario, porque cuando te ibas pasando un mundo, ¿qué pasaba a los que jugaron? En el último momento te tocaba pelear con un dragón y tenías que darle 3 veces en la cabeza para poder llegar a la princesa. Y después que tú le pegabas 3 veces en la cabeza, comenzabas el siguiente nivel. Pero no puedes llegar al siguiente nivel si no le das 3 veces en la cabeza al enemigo. Así que yo no sé si tú me estás entendiendo o me estoy dejando entender lo que Dios te está trayendo hoy. Pero en el mundo espiritual Dios está trayendo algo grande. Porque es el tiempo de enmarcar nuestros problemas, enmarcar lo que yo no soporto, enmarcar lo que me ha estado pasando y decir, esto es el trampolín para mis bendiciones. ¿Por qué? Porque ahora tengo un Dios que pelea conmigo. Ahora tengo un ADN de león. Ahora voy a rugir. Ahora me voy a levantar. Y la palabra de Dios se va a cumplir en tu vida. Dios no te quiere ver derrotado. Dios te quiere ver en victoria. El enemigo te quiere ver derrotado, porque cuando tú estás derrotado, tú sueltas lo de Dios. Cuando tú estás derrotado, lo primero que tú dices, no quiero hacer esto, suéltalo de Dios. Ese es el plan del enemigo. Cuando tú estás pasando problemas y dices, aunque estoy pasando este problema, yo sigo firme en lo de Dios. ¡Wow! Aquí viene la bendición. Aquí es donde Dios dice, mi hijo, mi hija, persistieron. Ahora viene la bendición y ahora viene la respuesta de la oración que por tanto tiempo han hecho. No te saltes lo que te toca enfrentar. Enfréntalo fortalecido en el Señor. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy sabemos que cuando tú te levantas, cuando tú ruges, el enemigo va a tener que huir. Hoy creemos en esa palabra como iglesia. Hoy te damos gracias por lo que has traído de alimento para cada uno de nosotros. Como hombres, muchas veces queremos soltar todo. Muchas veces decimos, prefiero irme por otro camino que seguir aquí. Y no estoy hablando de un lugar físico, sino de la situación que podamos estar viviendo. Pero hoy hemos entendido y hemos creído que tú peleas a favor de nosotros, que el enemigo está vencido, que el león de la tribu de Judá se ha levantado para defender a su pueblo. Ayúdanos, Señor, en este mundo tan dinámico,
con tantas cosas que pasan, un día buenas, un día malas, a que nuestra fe pueda persistir, a que nuestra fe pueda avanzar, a que a pesar de los problemas que podamos estar viendo hoy alrededor nuestro y parece que no hay salida, tú dices: yo he vencido. El león se levanta, el león ruge y mis hijos obtienen el alimento. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén.